¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si de repente dejara de llover en todo el planeta Tierra? La respuesta te va a dejar con la boca abierta, porque no es nada de lo que imaginarías. Estamos hablando del colapso más rápido y brutal que la civilización humana podría enfrentar, un escenario donde cada gota de agua se vuelve más valiosa que el oro, y donde la cuenta regresiva para la extinción comienza inmediatamente. Y antes de que pienses que esto es solo un escenario apocalíptico exagerado de película, aguanta ese pensamiento, porque lo que va a pasar en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves el ciclo del agua, la fragilidad de la vida en la Tierra, e incluso cuánto tiempo realmente sobreviviría la humanidad sin lluvia. No te vayas ahora. Pero antes de sumergirnos en toda esta historia, necesito hacerte una pregunta que va a parecer extraña en el primer momento. Si supieras que nunca más va a llover, ¿cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir solo con el agua que ya existe almacenada en el planeta? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? La mayoría de las personas, cuando intentan calcular, no consideran que la lluvia no es solo agua cayendo del cielo, es el mecanismo que renueva y distribuye toda el agua dulce del planeta. Sin lluvia, los ríos se secan, los lagos se evaporan, los mantos freáticos se agotan, y cada ser vivo en el planeta entra en competencia mortal por los últimos reservorios de agua. Y entender exactamente cuánto tiempo tendríamos y qué pasaría día tras día en este apocalipsis hídrico, amigo mío, va a ser el centro de todo lo que vas a escuchar de aquí en adelante. Quédate conmigo. Esto nunca sucedió en la realidad, pero vamos a imaginar que comenzó ahora, en 2026, cuando de repente el ciclo hidrológico global simplemente se detiene. Las nubes no se forman más, la humedad no condensa, la precipitación cesa completamente en todo el planeta simultáneamente. Fue en ese momento cuando comenzaría la cuenta regresiva. Imagínate, mirando por la ventana y viendo el último día de lluvia de la historia humana sin saber que es el último. Meteorólogos confundidos intentando entender por qué las previsiones fallan completamente. Científicos desesperados midiendo la atmósfera tratando de descubrir qué se rompió en el sistema climático. La mayoría de las personas tardaría semanas en percibir la gravedad porque siempre asumimos que el agua seguirá disponible. Pero la realidad sería mucho más urgente y mortal. No te distraigas ahora. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de toda esta historia? La Tierra tiene aproximadamente 386.000 millones de kilómetros cúbicos de agua total. Suena mucho, ¿verdad? Pero aquí está el problema brutal. El 97,5% de eso es agua salada en los océanos, completamente inutilizable para beber o agricultura sin desalinización. Del 2,5% de agua dulce restante, cerca del 68,7% está congelada en glaciares y casquetes polares. Otro 30,1% está en mantos freáticos subterráneos profundos. Solo el 1,2% del agua dulce, eso es el 0,03% de toda el agua en la Tierra, está en lagos, ríos, pantanos y atmósfera accesible fácilmente. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 93.000 kilómetros cúbicos de agua dulce superficial fácilmente accesible para 8.000 millones de personas. Sin lluvia renovando esto continuamente, ese suministro se agota rápido. Esto no sucede por casualidad. Pero aquí va un mito que mucha gente cree y que necesita ser derribado ahora mismo. Mucha gente piensa que si dejara de llover, podríamos simplemente usar agua del mar desalinizándola. Esto no es una solución escalable. Las plantas de desalinización más grandes del mundo producen aproximadamente 100 millones de metros cúbicos de agua dulce por año. La humanidad consume aproximadamente 4 billones de metros cúbicos de agua dulce por año. 40.000 veces más que la capacidad de desalinización global actual. Construir infraestructura suficiente para desalinizar esa cantidad llevaría décadas y costos astronómicos.
Y aunque pudiéramos lograrlo, la energía necesaria para operar esas plantas es masiva. Necesitarías cientos de centrales nucleares dedicadas solo a eso. Sin lluvia no tendríamos décadas, tendríamos meses como máximo. Y esta parte de la historia casi nadie la calcula correctamente, pero lo entenderás mejor de aquí en adelante. Y hablando de cronología y colapso, esta parte merece ser explorada con más profundidad porque define exactamente qué sucede mes a mes. Empecemos con la primera semana sin lluvia. Inicialmente nadie entra en pánico porque sequías de una semana son normales. Los reservorios están llenos, los grifos funcionan, la vida continúa. Pero los agricultores comienzan a preocuparse porque las plantaciones dependen de lluvia estacional. Los meteorólogos comienzan a ver patrones extraños, humedad atmosférica cayendo, nubes que no se forman incluso en regiones tropicales donde llueve casi todos los días. Los científicos comienzan a publicar artículos alarmantes. Los gobiernos comienzan reuniones de emergencia, pero la población general aún no entiende la magnitud del problema. En el primer mes sin lluvia, los ríos comienzan a disminuir visiblemente. Ríos alimentados principalmente por lluvia, como el Amazonas, que depende de precipitación masiva, comienzan a retroceder rápidamente. Los lagos poco profundos comienzan a evaporarse. El suelo comienza a secarse en las capas superiores. Las plantaciones comienzan a morir en regiones que dependen de lluvia, agricultura no irrigada. Esto representa aproximadamente el 60% de la agricultura global. Los precios de los alimentos comienzan a subir. Los gobiernos comienzan racionamiento de agua. Las personas comienzan a llenar recipientes, bañeras, cualquier cosa que retenga agua. El pánico leve comienza en las ciudades. Las primeras migraciones masivas comienzan. Personas en regiones áridas intentan ir a regiones con más agua almacenada. En el tercer mes, sin lluvia, la situación se vuelve desesperante. Ríos grandes como el Nilo, Ganges, Mississippi, están con 50% o menos del volumen normal. Millones de personas que dependen de estos ríos para agua potable están en crisis. Las represas hidroeléctricas comienzan a operar con capacidad reducida o se detienen completamente. Esto causa apagones masivos porque el 16% de la electricidad global viene de hidroeléctricas. Sin electricidad, los sistemas de bombeo de agua se detienen, haciendo la crisis peor. Las plantaciones están 90% muertas globalmente. El hambre comienza a matar personas en países pobres. Las guerras por agua comienzan. Conflictos armados entre naciones que comparten ríos. Israel, Jordania, Siria pelean por el Jordán. Egipto y Sudán pelean por el Nilo. India y Pakistán pelean por el Indo. No te vayas ahora. Y hablando de guerra y colapso social, es imposible no parar a pensar en el sexto mes sin lluvia, cuando la civilización comienza a derrumbarse verdaderamente. Prácticamente todos los ríos del mundo, excepto los alimentados por glaciares derritiéndose, están secos o reducidos a arroyos. Lagos poco profundos, como el Chad en África, se evaporaron completamente. Grandes lagos como Michigan, Victoria, Tanganica, perdieron 70-80% del volumen. Miles de millones de personas no tienen acceso a agua potable. Los sistemas de distribución de agua urbana colapsaron en la mayoría de las ciudades porque no hay agua para distribuir. Las personas cavan pozos desesperadamente intentando alcanzar mantos freáticos, pero estos también están bajando rápidamente. La violencia urbana explota, saqueos, asesinatos por agua. Los gobiernos declaran ley marcial, pero no pueden mantener el orden porque policía y ejército también están desesperados por agua. Éxodo masivo hacia regiones polares donde glaciares derritiéndose aún proporcionan algo de agua. En el noveno mes sin lluvia, aproximadamente 3-4 mil millones de personas ya murieron.
Hambre, sed, enfermedades por agua contaminada, violencia, todo combinado mata la mitad de la población global. Los sobrevivientes están concentrados en 3 regiones, cerca de glaciares que aún se derriten: Alaska, Groenlandia, Antártida, Himalaya, cerca de grandes lagos profundos que aún tienen algo de agua, grandes lagos en América del Norte, Baikal en Rusia, y cerca de mantos freáticos artesianos profundos que aún pueden ser accesados, partes de Brasil, Australia, África. La tecnología de desalinización es usada desesperadamente en las costas, pero solo consigue suplir 1 o 2% de la necesidad. El canibalismo se vuelve común porque no hay comida. Todas las plantaciones murieron meses atrás. Los animales domésticos fueron comidos. Los animales salvajes están casi extintos por caza desesperada. Y aquí viene la pregunta crucial. ¿Podrían secarse los océanos sin lluvia? La respuesta es, eventualmente sí, pero llevaría mucho tiempo, miles de años. Los océanos contienen 1,35 mil millones de kilómetros cúbicos de agua. La evaporación global de los océanos es aproximadamente 500.000 kilómetros cúbicos por año. Normalmente, esa agua evaporada retorna como lluvia, pero sin lluvia se pierde en el espacio o queda atrapada en capas altas de la atmósfera. Entonces, los océanos perderían aproximadamente 0,037% del volumen anualmente. Llevaría aproximadamente 2.700 años para que los océanos se secaran completamente a esa tasa. Pero mucho antes de eso, dentro de 1 o 2 años, toda vida terrestre excepto algunas bacterias extremófilas estaría extinta por falta de agua dulce. Entonces sí, los océanos se secarían, pero la humanidad estaría muerta hace milenios cuando eso sucediera. Y ahora hablemos sobre tecnología que tenemos para sobrevivir sin lluvia. Y aquí las opciones son todas desesperadamente inadecuadas para la escala necesaria. La primera opción sería perforación masiva de pozos artesianos para alcanzar mantos freáticos profundos. Los mantos freáticos contienen aproximadamente 10,5 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce, mucho más que agua superficial. Problema: está esparcida globalmente en diferentes profundidades, muchas veces kilómetros debajo de la superficie. Perforar requiere energía masiva, y sin lluvia recargando los mantos, se agotarían en 5 o 10 años de uso intensivo global. Entonces, esta es una solución temporal que da algunos años extras, pero no resuelve fundamentalmente. La segunda opción sería desalinización industrial, en una escala nunca vista. Tenemos la tecnología: ósmosis inversa, destilación térmica, electrodiálisis. El problema es la escala. Para proporcionar agua dulce suficiente para 8.000 millones de personas y agricultura usando solo desalinización, necesitaríamos construir aproximadamente 40.000 plantas de desalinización del tamaño de las más grandes que existen hoy. Cada una cuesta miles de millones de dólares y lleva 5 o 7 años construir. Entonces, incluso empezando inmediatamente, no podríamos terminar antes de que la mayoría de la humanidad muriera. Y la energía necesaria sería astronómica. Probablemente toda la capacidad de generación eléctrica global dedicada solo a desalinización, dejando cero energía para todo lo demás. La tercera opción sería siembra de nubes intentando forzar lluvia artificialmente. Esto funciona en escala pequeña. Aviones arrojan yoduro de plata en nubes, haciendo que cristales de hielo se formen y precipiten. Problema: si no hay nubes porque el ciclo hidrológico se detuvo, no hay nada que sembrar. Y aunque funcionara, la escala sería ridículamente inadecuada. El mayor programa de siembra de nubes del mundo, China, produce tal vez 50.000 millones de metros cúbicos de lluvia extra por año. La humanidad necesita 4 billones de metros cúbicos.
Entonces, la siembra de nubes no ayuda en nada en este escenario. La cuarta opción sería migración masiva a regiones polares y vida alrededor de glaciares derritiéndose. Los glaciares y casquetes polares contienen 24 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce congelada. Si toda la humanidad sobreviviente migrara a Groenlandia, Antártida, Alaska, Patagonia e Himalaya, viviendo literalmente en campamentos alrededor de glaciares, derritiéndose y usando esa agua, podría teóricamente sobrevivir por décadas mientras los glaciares se derriten lentamente. Problema: la logística de mover miles de millones de personas a regiones polares es imposible. Y la competencia por espacio limitado alrededor de glaciares causaría guerras nucleares, y eventualmente los glaciares también se acabarían. Pero aquí va otro mito sobre supervivencia que necesita ser derribado. Mucha gente piensa que podríamos vivir en búnkeres o estaciones espaciales esperando una solución. No funciona. Los búnkeres necesitan agua traída de fuera. Solo posponen el problema. La Estación Espacial Internacional recicla el 93% del agua, pero pierde el 7% que necesita ser repuesto regularmente por misiones de reabastecimiento. Sin lluvia en la Tierra, eventualmente no hay agua para enviar. Y la capacidad de la EEI es 6 personas. No se puede salvar a la humanidad ahí. Entonces, búnkeres y espacio no son soluciones, son solo formas de morir más lentamente. Y hay un factor que pocos consideran: sin lluvia, todo el ecosistema global colapsa irreversiblemente. Los bosques mueren porque los árboles necesitan precipitación. Sin bosques, el CO2 no es absorbido y el oxígeno no es producido en las tasas necesarias. El fitoplancton en los océanos, que produce 50-80% del oxígeno terrestre, depende de nutrientes traídos de los continentes por ríos. Sin lluvia, los ríos se secan, los nutrientes no llegan, el fitoplancton muere. Entonces, además de sed y hambre, enfrentaríamos eventualmente falta de oxígeno respirable. La atmósfera se volvería tóxica gradualmente con exceso de CO2 y falta de O2. La Tierra se volvería literalmente inhabitable como Marte. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante sobre diseño planetario y dependencia de sistemas naturales. Vivimos asumiendo que la lluvia siempre vendrá, que el agua siempre fluirá, que el clima siempre se regulará. Pero el ciclo hidrológico no es automático. Depende de un equilibrio delicado entre temperatura, evaporación, condensación, precipitación. Romper cualquier parte del ciclo causa colapso total, y la humanidad no tiene tecnología para sustituir la naturaleza en esta escala. Podemos construir represas, acueductos, plantas de desalinización, pero todo esto son parches minúsculos comparados al sistema natural de circulación de agua que mueve 500.000 kilómetros cúbicos de agua por año globalmente a través de evaporación y precipitación. Ninguna ingeniería humana se acerca a esa capacidad. Entonces, pensando en todo esto de lo que hemos conversado hasta ahora, queda la pregunta que va a quedarse resonando en tu cabeza durante días enteros. Si dejara de llover hoy, ¿cuánto tiempo específicamente sobrevivirías antes de morir de sed? La respuesta depende de dónde vives, pero probablemente es entre 3-12 meses. Si vives cerca de un río grande o lago profundo, tal vez un año. Si vives en una ciudad dependiente de acueductos, trayendo agua de lejos, tal vez solo semanas cuando el sistema colapse. Y eso, asumiendo que no eres asesinado en violencia por agua antes de morir de sed. La realidad brutal es que sin lluvia, el 99,9% de la humanidad moriría dentro de 18 meses. El 0,1% de sobrevivientes serían aquellos cerca de glaciares o con acceso a mantos artesianos profundos y capacidad de defenderlos con violencia. Y aun estos morirían eventualmente cuando el agua se acabe.
Y por eso mismo es que esta exploración importa tanto para nuestra comprensión de fragilidad humana y dependencia total de sistemas naturales. No somos la especie dominante del planeta porque somos fuertes o inteligentes. Somos dominantes porque el planeta proporciona las condiciones exactas necesarias para la vida. Agua líquida en abundancia, atmósfera respirable, temperatura moderada, ciclos naturales que renuevan recursos. Quita cualquiera de estas condiciones, especialmente la lluvia, y la civilización colapsa en meses. Toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento, toda nuestra infraestructura, nada de eso nos salva si la naturaleza deja de funcionar. Vas a pensar 2 veces sobre cuánto damos por sentado después de escuchar esto. O al menos deberías pensar. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de todo esto? Es que el escenario de dejar de llover no ha cambiado nada desde Noé y el diluvio. Génesis 7:4 dice que Dios hizo llover 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra. Génesis 8:2 dice, se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia de los cielos se detuvo. Dios tiene control absoluto sobre la precipitación. Puede hacer llover torrencialmente o puede detener completamente. Y la humanidad no tiene poder alguno sobre esto. Podemos intentar influir marginalmente con siembra de nubes, pero ¿controlar el clima a escala global? Imposible. Solo el creador que diseñó el sistema tiene autoridad para encenderlo o apagarlo. Y esto debería dejarnos humildes, reconociendo que no somos dueños del planeta, somos inquilinos, dependientes de la bondad continua del propietario. Y antes de cerrar todo este viaje, hay un último detalle profético que necesita ser dicho sobre agua y juicio divino. Apocalipsis 16:4 describe un juicio futuro donde ríos y fuentes de agua se convirtieron en sangre. Apocalipsis 8, 10, 11 describe una estrella cayendo envenenando 1/3 de las aguas. Estas profecías muestran que el agua, fuente de vida, puede convertirse en fuente de muerte cuando Dios juzga a la humanidad rebelde. Dejar de llover sería un juicio aún más severo que estos, porque al menos en Apocalipsis todavía hay agua, aunque contaminada. Sin lluvia ninguna es condenación a muerte de toda vida terrestre, excepto lo que Dios preserve sobrenaturalmente. Es un recordatorio de que la vida no es un derecho, es un regalo, y puede ser revocado en cualquier momento por el dador. Entonces, si has llegado hasta aquí, hasta el final de toda esta historia, en primer lugar, mereces un muchas gracias de corazón, porque la mayoría de las personas no tienen el valor para explorar escenarios apocalípticos tan sombríos. Tú fuiste diferente y eso ya te coloca en una posición muy especial. Ahora, si este contenido cambió la forma en que ves la lluvia, el agua, la dependencia de sistemas naturales y la fragilidad de la civilización humana, comparte esto con alguien que necesita escucharlo hoy mismo. Mándalo a un amigo, un familiar, mándalo a cualquier persona que se beneficiará con esto. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora porque hay mucho más contenido como este que viene. Si dejara de llover hoy, la humanidad tendría tal vez 12, 18 meses antes de extinción casi total, incluso con toda nuestra tecnología, probando que no somos tan avanzados como pensamos y que dependemos completamente de sistemas naturales que Dios creó y mantiene funcionando por su gracia. Y esta decisión tuya de suscribirte puede abrir tus ojos para reconocer que cada gota de lluvia que cae es un regalo divino que te mantiene vivo, no un accidente aleatorio de moléculas de agua condensando. Y nunca más vas a mirar una tormenta de la misma forma, sabiendo que sin ella estarías muerto en menos de un año.